Ahora sí, va una pequeña introducción del curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Ya hemos visto un poco de, bueno, quiénes somos nosotros, qué es este proyecto de Alfa Bitcoin, por qué Bitcoin, y ahora cómo va a ser la estructura de este curso. Y luego a Abril Camacaro hace una pregunta, más una reflexión, además me gusta, es muy elocuente, casi poético escribe, y además es muy interesante lo que comenta, porque dice, eh, un poco, además va en la línea de lo que has comentado, Juan, dice, Bitcoin está muy bien, pero tiene un nivel de volatilidad muy alto. Y él se pregunta o nos pregunta si habría que aceptar que eso lo aleja del alcance de unas personas, alguien con una economía pues más modesta, ¿no? Y entonces, yo creo que es una reflexión muy importante que nos hacemos muchos y aquí en Alpha Bitcoin realmente queremos abordar Bitcoin siempre desde un enfoque crítico y haciéndonos este tipo de preguntas. Entonces, sobre la volatilidad de Bitcoin, yo creo que es, aquí Abril comenta una cosa, dice, no piensas que Bitcoin, o no penséis que Bitcoin puede que no sea un activo para el día a día de las personas que tienen un nivel de economía más modesto debido a la volatilidad y yo creo que en parte hay que decir que sí. O sea, Bitcoin, como hemos visto en los últimos años, es tremendamente volátil y para el día a día de muchas personas, como puede ser una familia, pues como digo, que vive en un país donde no hay un nivel de renta elevado, pues no puede tener toda su liquidez en Bitcoin porque hay un riesgo de que haya una devaluación. Bitcoin pues tiene ese riesgo de devaluación. Entonces, en muchos casos no va a ser así para el día a día. Por ahora, o sea, la idea, ahora mismo Bitcoin es muy volátil, pero tampoco sabemos si con el tiempo es muy posible, y vamos a hablar mucho de esto en Alpha Bitcoin, que la volatilidad poco a poco se vaya contrayendo. Si bien nunca va a desaparecer, pero que se vaya contrayendo bastante. Entonces, pero ahora mismo la realidad que tenemos es que es un activo muy volátil. Entonces, como digo, ¿qué puede hacer una persona en esas circunstancias? Quizá no mantener toda su riqueza o todo su ahorro en Bitcoin, pero hay dos cosas muy importantes que has comentado tú, Juan. Que Bitcoin, en primer lugar, la propuesta de valor no es solo una cuestión de revalorización, también tiene una parte muy importante que es la resistencia a la censura. Entonces, si pensamos una persona que está huyendo de unas situaciones indignas o porque por el motivo que sea tiene que irse de su país, que puede ser rica o pobre, como puede ser alguien que huye de Ucrania, de Palestina o de Venezuela o de donde sea, esa persona de repente en Bitcoin tiene una herramienta, porque como si no se va a ir de su país llevándose su patrimonio, que por muy grande o pequeño que sea, tiene que llevárselo de alguna manera. Y llevárselo en oro va a ser muy complicado cruzar una frontera de un país en crisis con unos gramos de oro o con lo que sea, y llevárselo en la moneda local, pues no tiene ningún sentido porque la moneda local probablemente esté ya obliterada, como vemos en Venezuela, por ejemplo. Entonces, incluso para personas que se encuentran en esa situación económica, Bitcoin ofrece una propuesta de valor tremenda, que es la resistencia a la censura. La idea de tener un activo que es digital, entonces uno lo puede transportar a cualquier parte del mundo. Y eso es una propuesta de valor lo hace un activo muy singular y muy interesante, ¿no? Entonces, para recapitular, si bien Bitcoin eh, puede no ser la mejor herramienta para que alguien mantenga toda su liquidez, tenga la economía que tenga, hay que ser conscientes de que nos ofrece estas dos cosas. A largo plazo, una inversión que tiene un potencial de valorización grande y en el plazo inmediato, una herramienta para tener resistencia a la censura y mover nuestro patrimonio sin que nadie nos pueda bloquear en una frontera, sin que nadie pueda impedir que transaccionemos y eso tiene un valor muy grande en la sociedad actual, Juan, sobre todo dada la deriva que vemos hacia las monedas de los bancos centrales, las CBDCs, que van a estar controladas por el emisor, por el Estado. Entonces, gracias por la pregunta, yo creo que es muy buena, muy pertinente y la vamos a tratar en más profundidad en el resto de sesiones que se vienen del curso, donde vamos a profundizar más en este tipo de cuestiones. No sé si querías añadir algo más, Juan, pero... Mira, yo quiero, bueno, aquí hay otro comentario, otra pregunta en YouTube, donde María de Jesús Leal nos cuenta, ¿Bitcoin es para las mayorías o para las minorías? Y creo que está muy relacionada con la pregunta anterior, y yo creo que la respuesta la acabas de dar. Mira, pues Bitcoin puede funcionar para todos, sin embargo, de pronto para distintas personas en distintos momentos puede cumplir distintos roles. Una anécdota personal, para no demorarme mucho, que hay otra pregunta interesante, es, por ejemplo, yo tengo una persona que nos está ayudando, la niñera, digamos, de mi hija. Esta persona pues envía gran parte de sus recursos, de lo que va ingresando, a Colombia. Obviamente utiliza hasta el momento Western Union, ya estamos cambiando, eso va a dejar de pasar. Yo le digo, ¿por qué no? Le propongo, obviamente yo no le recomiendo ni le obligo, le propongo que un porcentaje, sea el 5% o el 10%, lo que alcance para ahorrar del pago que le tengo que hacer, lo guarde en Bitcoin. Y yo le enseño a guardarlo en su propia billetera, usted lo guarda y pensando en el largo plazo, puede ser una alternativa interesante. Y ella lo está contemplando en este momento, no hemos tomado la decisión, pero para esta persona, pues que, como tú dices, yo no voy a poner todo su dinero en Bitcoin, pero le sirve porque lo puede enviar sin fronteras, o más bien, sí, se salta cualquier borde donde yo estoy, enviarlo a Colombia, tendría que pagar unos costos extraordinarios. Esta persona no tiene cuenta bancaria en su país, las personas que reciben el dinero lo reciben con la cédula, van literalmente con la tarjeta del carnet de identidad a recoger el dinero. Entonces, pues ella es de la mayoría, ella es una persona muy humilde, con ingresos muy bajos, y aún así Bitcoin le va a servir. Ella todavía no se ha dado cuenta, pero seguro que sí lo va a hacer.
Muy bien, pues vamos ya a explicar las próximas sesiones, cómo van a ser. Esta ha sido un poco más introductoria, pero las próximas van a estar cargadas de contenido. Vamos a pisar un poco el acelerador. Entonces, el curso Iniciación en Bitcoin para todo tipo de público, no se requiere un conocimiento previo, va a ser introductorio, pero lo queremos hacer muy completo. La verdad que yo creo que vamos a conseguir hacer algo, pues, como digo, muy integral de lo que es Bitcoin y sus implicaciones. Las presentaciones ya van a estar desde hoy disponibles para descargar en alfabitcoin.io, estas slides que estáis viendo aquí. Podéis entrar a alfabitcoin.io, entrar a la comunidad, que es gratis, donde tenemos aquí ya algunos comentarios y vais a tener acceso a todo el contenido, ya sean presentaciones y otro tipo de contenido que también vamos a ir compartiendo. Además, aquí vais a tener el foro de discusión para hacer preguntas y podemos entre todos un poco cuestionarnos las cosas, porque en Alfa Bitcoin realmente, como decía antes, tenemos un espíritu crítico, queremos cultivarlo y yo siempre se lo he dicho a mis alumnos en la universidad también, cuestionadme, llevarme la contraria y vamos a compartir ideas, porque todos estamos aquí aprendiendo. No es que nosotros seamos los profesores y sea una conversación unidireccional, sino que entre todos aprendemos y el conocimiento es tentativo por su propia naturaleza, ¿no? Estamos siempre revaluando las cosas y es con ese espíritu con el que llevamos a cabo este tipo de iniciativas en Alfa Bitcoin. Entonces os animamos a participar en el foro, a registraros y a dejar vuestras ideas y vuestras preguntas. Bitcoin es difícil, pero bueno, tiene algunos retos, no es fácil, como decíamos al principio, y bueno, creo que con este curso esperamos que os podamos un poco dar una introducción concisa, precisa e integral a algo que consideramos que es muy relevante, sobre todo ahora, dadas las condiciones del mercado que tenemos después de esta caída. Para mí, para los dos, para todos, yo creo que es muy ilusionante pues, poder compartir esto ahora en este momento. Entonces, en las próximas sesiones van a ser sesiones individuales. Esta primera la estamos haciendo Juan Pablo y yo, pero las siguientes pues vamos a ir alternando. Perdón, si vuelves atrás, Juan, Sí, pues la primera introducción somos los dos. La sesión segunda vamos a tratar la invención de Bitcoin y esta la voy a hacer yo, la segunda. La tercera y la cuarta, que es cómo funciona Bitcoin y Bitcoin en la práctica, las impartirá Juan Pablo. Y ya la quinta volveré yo para cerrar el curso con una sesión sobre invertir en Bitcoin, Bitcoin desde un poco el prisma del analista financiero, del inversor, centrándonos en Bitcoin como herramienta de inversión. Esta va a ser la sesión de cierre del curso y así es un poco como nos vamos a enfocar, siempre, como digo, con vuestros comentarios y esperemos que con la participación como hoy, porque es un gusto y es todo mucho más interactivo. Entonces, pasando ya a explicar brevemente lo que va a ser la siguiente sesión, que es la 2, después de esta introducción, será la invención de Bitcoin. Aquí le quiero dar un poco, os decía al principio, yo soy en mis tiempos libres filósofo, yo creo que no puedo llegar a tanto, pero aprendiz de filósofo amateur, hice ese máster en Salamanca, me encanta la filosofía, la moral y la política, y Bitcoin tiene elementos políticos, morales, éticos muy grandes. Entonces, esta sesión de la invención de Bitcoin, vamos a repasar un poco pues, esos elementos un poco de ética y de la ideología que está detrás de Bitcoin y vamos a debatir qué pensamos que son las intenciones de los creadores, cuáles pensamos que son las consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que esta sesión va a ser muy divertida, va a estar dividida primero en un contexto histórico de Bitcoin, que realmente hoy ya lo hemos empezado a tratar, Juan lo ha hecho en la primera mitad del vídeo. Luego vamos a responder a esta pregunta tan elemental de por qué se crea Bitcoin. Yo creo que para entender algo, la principal pregunta que debemos hacernos es por qué. Pensar de forma teleológica, cuál es la razón de ser de algo, y si entendemos su razón de ser, estaremos en una mejor posición para valorarlo, evaluarlo y decidir si es algo que queramos seguir profundizando en ello o no. Entonces, luego vamos a ver cuáles son las principales características de Bitcoin, cómo se diferencia del dinero fiduciario, el dinero fiat, el dinero convencional, los euros, los dólares que usamos hoy en día. Y para acabar, vamos a desvelar la identidad de Satoshi Nakamoto. Esto es una broma, obviamente. Vamos a un poco hablar de los cypherpunks. Aquí hay una pequeña errata. Tiene que ser cipher, que se me pasó, pero vamos a un poco, como decía antes, la ideología de los precursores de Bitcoin y quizá un poco especular sobre la posible identidad del creador seudónimo de Bitcoin. Entonces, esta va a ser esta siguiente sesión, que por cierto, en alfabitcoin.io ya podéis entrar y en la comunidad tenéis la lista de lectura, que para algunas sesiones os vamos a compartir una lista previa de artículos, vídeos o podcasts que podáis escuchar, leer antes de la sesión para estar un poco más informados y quizá para también preparar algunas preguntas de cara a la sesión. Entonces eso ya lo tenéis en la comunidad, podéis entrar y ver ese archivo de la lista de lectura. Después de esta segunda sesión tenemos la tercera, donde ya Juan Pablo va a entrar a explicar pues, cómo funciona Bitcoin, la diferencia entre Bitcoin, el activo, que es lo que vemos cotizar, ¿no? Con esa volatilidad, y Bitcoin, la red, que es algo mucho más estable. Entonces esa dicotomía. Luego Juan Pablo, vamos a explicar un poco pues, la parte de la blockchain de Bitcoin, cómo funciona, cuáles son sus elementos que aseguran ese sistema tan robusto que decíamos antes que lleva tanto tiempo funcionando de manera ininterrumpida, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Si bien aquí no somos nosotros ingenieros de informática ni queremos que lo seáis, sí que pensamos que es importante que haya un cierto entendimiento de una tecnología antes de adentrarnos en ella, ¿no? Pensemos como un automóvil, antes de subirse, pues uno no necesita saber cómo funciona el inyector y el pistón y las leyes de la termodinámica que rigen el funcionamiento del motor, pero
quieres saber lo básico, ¿no? Que hay airbags, hay frenos, freno de mano, volante, y yo creo que vamos a hacer algo análogo a eso, pero pensando en Bitcoin. Luego, estudiar la política de emisión de Bitcoin, que es algo que realmente lo convierte en un activo tremendamente singular. Pensamos que es el único de su naturaleza porque tiene una emisión completamente inelástica y va a ser muy interesante pues repasar esa propiedad tan relevante de Bitcoin. Después, la vida de una transacción, cómo se va procesando, ¿no? Desde que se emite. Y la parte, quien crea el bloque, el elemento de seguridad o uno de los elementos centrales de la seguridad de Bitcoin, que es la minería. Y por último, pues pensar ya cómo almacenar, diferentes formas de almacenar, con un enfoque un poco más práctico también, que no sea todo puramente teórico. Después, la parte práctica de verdad llega en la cuarta sesión, donde vamos a ver pues, cómo crear una billetera, recomendaciones básicas de seguridad, cómo enviar una transacción, entender el explorador de bloques de Bitcoin. Luego, una introducción a la Lightning Network, que es una, para los que no sepáis, es una capa superior de Bitcoin que permite hacer transacciones con el mismo nivel de seguridad prácticamente, pero de forma más económica y rápida. Y aquí, de hecho, Juan, creo que puede haber una sorpresa y podemos incluso repartir algunos satoshis para que la práctica realmente lo sea y podamos intercambiarnos entre todos los asistentes, ¿no? Hacer alguna transacción para vivir de primera mano lo que es esta red que decíamos que es resistente a la censura y que es tan singular. Entonces aquí va a haber un regalo de satoshis que vamos a hacer a todos los que participéis en esta sesión. Y ya para cerrar, como decía antes, la parte de invirtiendo en Bitcoin o Bitcoin como activo de inversión, que vamos a ver un poco, pues pensar en Bitcoin no tanto como esa herramienta resistente a la censura, sino como la herramienta de inversión. Y aquí vamos a evaluar lo que es la tesis alcista de Bitcoin, o pensar por qué puede tener aún un potencial de inversión, los factores que nos pueden hacer pensar eso, y también pensar los riesgos, ¿no? Porque como decía al principio, yo creo que es muy importante tampoco dejarse llevar por la euforia. Yo ya tengo más de 10 años invirtiendo en mercados financieros y soy buen conocedor de cómo las emociones pueden ser muy traicioneras. Entonces, cuando evaluamos cualquier activo, ya sea Bitcoin u otro, es muy importante también ser consciente de los riesgos que uno está tomando y saber que no hay nada garantizado, porque si estuviese garantizado no habría una oportunidad. Toda oportunidad conlleva un riesgo. Y vamos a hablar también de los riesgos, que yo creo que es algo que a menudo no se hace con suficiente detalle cuando se habla de Bitcoin, un poco porque todos hemos estado un poco cegados en alguna etapa, pero creo que es importante analizar Bitcoin de forma sobria y con una visión completa también de lo que puede ir mal, ¿no? Para cerrar ya esta parte del curso, podemos revisar o vamos a revisar algunas estrategias básicas de inversión en Bitcoin para aquellos que todavía no han actuado o aquellos que han actuado pero que quieren un poco evaluar otras formas de aproximarse al activo, otras maneras de ya sea comprar, vender, holdear o lo que sea. Vamos a ver un poco esas diferentes estrategias y también a reflexionar pues, sobre su valor y es algo que vamos a trabajar en mucha profundidad en Alpha Bitcoin, pero aquí ya queremos daros pues, una primera aproximación. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí llega la sesión de hoy. Hemos dejado un espacio para preguntas. Al final de todas las sesiones vamos a tener un espacio para preguntas. Estamos en el minuto 57, así que nos fue muy bien con planearla en una hora.